ahora un diseño factorial. En este caso es un diseño factorial 4x3. Y la idea o el objetivo de este diseño factorial es revisarlo a través de un problema que corresponde al ejemplo 5.2 del libro de texto de análisis y diseño de experimentos de Humberto Gutiérrez Pulido y Ramón de la Vara. El ejercicio en general nos comenta que tiene o que se presentan dos factores, el factor de profundidad de corte y el factor de velocidad de elementación, y que inciden sobre el acabado de un metal. Se hace una serie de datos o se genera una serie de datos, y esa serie de datos que se generan a partir de diferentes niveles de ambos factores. El factor profundidad refiere 4 niveles y el factor velocidad refiere 3 niveles. Eso es por eso la razón por la cual se conoce como un factorial 4x3. También se refiere que se tienen 3 réplicas, y esas 3 réplicas son de suma importancia porque, como acotación, un modelo factorial no lo podemos realizar a menos que tengamos 2 o más réplicas. Con una réplica no es posible, dado que la ANOVA no se va a generar de manera correcta. A partir de estas 3 réplicas y de esos 4 y 3 niveles correspondientes se generan 36 pruebas que en teoría están aleatorizadas. Aquí nos indican que fueron aleatorizadas, y se presentan en la siguiente tabla. En la siguiente tabla ya ordenados, en el entendido de que en primera instancia, en apariencia y según lo que se indica en la redacción del problema, fueron aleatorizadas, y esto es importante para efecto de los supuestos. Entonces tenemos, por ejemplo, que el dato 74 corresponde a la profundidad 1 con la velocidad 1, y el dato 92 corresponde a la profundidad 1 con la velocidad 2, el dato 99 profundidad 1 con velocidad 3, y así nos vamos hasta el dato 114 que corresponde a la profundidad 4 con la velocidad 3. Esa forma de visualizar los datos corresponden a la primera réplica. La segunda réplica empezaría con la profundidad 1 y la velocidad 1 nuevamente, y así vamos generando la información. Esto es importante porque a partir de esta forma de presentación de datos, el Minitab, que lo vamos a abrir en este momento, nos va a solicitar que hagamos la correspondiente captura de datos. En primera instancia vamos a solicitarle al Minitab que nos desarrolle un diseño de experimentos, un diseño de experimentos factorial, y vamos a solicitarle que cree el diseño factorial. Ese diseño factorial vamos a agregar en tipo de diseño factorial completo general. Son 2 factores. Vamos a decirle que de esos 2 factores se refiere uno de los factores a la profundidad, y el otro factor a la velocidad. Y el primer factor profundidad, tiene 4 niveles, el siguiente 3 niveles, y estamos hablando de que tenemos 3 réplicas. Le damos a aceptar. En factores, ya donde lo pusimos, en opciones, quitamos aleatorizar corridas, dado que ya están los datos presentados de manera ordenada. Le damos a aceptar, le damos resultados y vemos que queda apropiadamente, bueno, que nos dé pues tabla de resumen, y le damos a aceptar finalmente. La aleatorización es importante. Si el experimento se hiciera de primera mano, es importante solicitarle al Minitab que nos dé los números aleatorios para que los valores aleatorios, para que nosotros vayamos haciendo los experimentos en el orden que nos indica el Minitab, que sería un orden aleatorio. Teniendo ya esta tabla, vamos a capturar los datos. Nos da una tabla de datos o de información en donde
tenemos la profundidad 1 con la velocidad 1, profundidad 1 con velocidad 2, etcétera. En primera instancia yo ya he capturado la información, ¿verdad? En este otro archivo que tiene ya la solución, y vamos a copiar los datos. Copiamos los datos, copiar, pegar. Muy bien, vemos que hayan sido pegados los 36 datos. Ahí están. El último dato es profundidad 4, velocidad 3, es de 107. Vamos a validar ese valor a través de la captura inicial 107, profundidad 4, velocidad 3, 107. Muy bien, hecho esto, ahora sí vamos a proceder al análisis también a través del Minitab. Vamos a DOE, después de DOE factorial, y analizar diseño factorial. Se coloca la respuesta, en este caso el resultado o respuesta. Términos, nos tenemos que asegurar que ambos factores, tanto la profundidad como la velocidad, estén seleccionados, y también la interacción. Aquí ya es importante la interacción. En los modelos de bloques no lo era, porque en aquellos tipos de modelos la filosofía o el objetivo era diferente, es tener un tratamiento importante a analizar y verificar si los bloqueos tienen los otros factores que sirven de bloqueo tienen influencia o no en el resultado. Aquí es diferente, y lo que buscamos es que cada uno de los factores puedan tener o no influencia en el resultado, así como la interacción. Le damos a aceptar. En covariables, opciones, paso a paso lo dejamos. Nos vamos a gráfica, le dejamos que nos dé el Pareto, le pedimos 4 en 1, ya sabemos que esto es para los supuestos. En resultado, aseguremos que estén marcados todos. En almacenamiento vamos a pedirle que nos dé los ajustes, los residuos y también los coeficientes del modelo matemático. Le damos a aceptar y aceptar. Esperamos unos momentos y nos genera el Minitab una serie de resultados, las gráficas y un Pareto muy importante, en donde vemos los efectos principales. Vamos a ponerlo a un lado, después lo vamos a revisar. Aquí está toda la información correspondiente. Viene el análisis de varianza, el resumen del modelo, viene la forma en cómo se fueron calculados los coeficientes y la ecuación correspondiente al modelo matemático, el Pareto y las gráficas. Vamos a hacer otro tipo de gráficas. Este tipo de gráficas los vamos a hacer también a través de aquí de ANOVA, y vamos a pedir las gráficas de intervalos. Esas gráficas de intervalos las vamos a realizar factor por factor. En este caso va a ser de grupos, la variable va a ser el resultado, y vamos a poner primero la profundidad y le damos a aceptar. Todos los botones con relación a esta pantalla flotante son para poner o darle más formato a la gráfica. Por el momento eso no es importante. Ya hicimos la de profundidad, vamos a hacer ahora la de velocidad. También ocupamos la misma metodología. Ahora cambiamos, en vez de profundidad, velocidad. Muy bien, le damos a aceptar. Esperamos unos momentos y tenemos ya la información. Otro tipo de gráfica que nos va a servir para el análisis tanto estadístico como gráfico, sabemos que esto se complementa, va a ser las gráficas de efectos principales. En esta gráfica de efectos principales también tenemos como respuesta el resultado. Los factores van a ser profundidad y velocidad. Se puede hacer uno por uno, pero es mejor hacerlo de los dos o los tres factores, depende de los que sean, y ahorita verán por qué.
Permitimos que trabaje y aquí está la gráfica. La vamos a analizar también los resultados, pero aquí podemos ver cómo se comporta en los diferentes niveles 1, 2, 3, 4 para la profundidad, niveles 1, 2, 3 para velocidad, cómo se comporta la respuesta. En este caso el acabado. Vamos a otras gráficas, que en este caso hablaríamos de la interacción. Vamos a ver las gráficas de interacciones. También ponemos como respuesta el resultado. También ambos modelos. Aquí vamos a ponerle agregar que nos dé una gráfica en forma de matriz. Podríamos hacerlo una por una, también se puede, también se vale. Y podemos hacer un análisis también particular, pero al hacerlo de esta forma nos permite hacerlo más rápido. A veces cuando tenemos más de dos factores, hacer esta gráfica dificulta un poquito la interpretación porque se convierte en una gráfica muy grande. Pero con dos factores pues no hay tanto problema. Aquí la tenemos. Vamos también a cerrar el análisis a través de la elaboración o confirmación de los supuestos. Vamos a hablar de la prueba de normalidad. Sabemos que esta la hacemos a través de los residuos. Dejamos la de Darling. Podemos hacer las otras tres, la de Kolmogorov y la de Shapiro, pero con una es suficiente para estos efectos. También tenemos, ¿verdad?, la prueba de igualdad de varianzas. Una vez más ponemos el resultado, los factores, velocidad y profundidad. También se puede hacer uno por uno, aunque si lo hacemos uno por uno sí nos daría, como están relacionados o interactuando uno con el otro, probablemente si lo hacemos solos no nos dé la realidad del valor de Bartlett. Aquí asumimos que es normal. Las gráficas la dejamos solo esa. Resultados también lo dejamos así, no almacenamos nada. Generamos la información y nos genera la gráfica y por supuesto el análisis estadístico. Vamos a la solución ya de en el otro archivo. Nos está ya incrustando la información que hemos generado a través del Minitab. Entonces, en primera instancia sabemos que tenemos que establecer nuestras hipótesis. La hipótesis para la profundidad es que el efecto de la profundidad sea igual con 0, o dicho de otra manera, que el efecto no influye en la respuesta. Esta sería la hipótesis nula. La hipótesis alternativa sería que el efecto de la profundidad sea diferente de 0 y implicaría que influye ese efecto en la respuesta. El mismo tipo de reacción sería para la velocidad y el mismo tipo de reacción sería para la interacción, profundidad por velocidad. Bien, entonces ahora vamos a revisar nuestro análisis de ANOVA. Podemos ver que la profundidad tiene un valor P de 0, la velocidad un valor P también de 0 y la interacción de 0.018. Vemos también aquí tenemos los valores de los efectos principales, los coeficientes de los efectos principales. Aquí está el modelo de regresión que corresponden a estos coeficientes. Aquí están, el 94.33 es el valor constante, que es menos 4.56 sería al de la profundidad. Aquí hay algo extraño, debe ser 9.56, perdón, si aquí está, perfecto, 9.56. Para la profundidad 2 sería menos 4.56 y esos serían los coeficientes del modelo matemático. También tenemos nuestro Pareto, en donde podemos observar los dos factores, el B y el A, y el AB. Están ordenados en importancia. El factor B tiene mayor relevancia que el A. Y ya combinado con el análisis de ANOVA y el Pareto, pues podemos decir que dado que el valor P fue menor
de 5%, los dos factores y la interacción tienen una significancia o son significativos en relación a la respuesta. Aquí podemos observar también las gráficas de interacción. Cuando se tiene una interacción se observa o debería observarse paralelismo entre las líneas. En este caso no se observa paralelismo ni para la profundidad con respecto a la velocidad, ni para la velocidad, la profundidad con respecto a la velocidad, ¿no? Entonces aquí esta gráfica la interpretamos de esa manera. Aquí tenemos los tres niveles de velocidad, ¿no? Estos son y los cuatro niveles de profundidad y así sucesivamente. Muy bien. Para la gráfica de efectos principales es muy importante porque esta nos va a poder brindar la posibilidad de definir cuál es el nivel que es más apropiado para dar una respuesta a partir de lo que se está buscando. Lo que se está buscando es que el acabado sea lo mínimo posible, o sea, se busca un menor valor o un mínimo posible. Entonces vemos que la velocidad 1 me da un valor más bajo y también la profundidad me da un valor más bajo en el acabado. Y entonces la conclusión sería que, dado que lo que interesa es minimizar, entonces la mejor condición del proceso es manejar la velocidad en el nivel B1 y la profundidad en el nivel P1, que son los más bajos, ¿verdad? Eso corresponde a la velocidad de corte de punto 15 y la profundidad de punto 20, que son los datos originales del ejercicio. Aquí tenemos las gráficas de intervalos. También se confirma que nuevamente la velocidad 1 es la más baja con sus respectivos intervalos de confianza y la velocidad también. Seguimos ahora con la comprobación de los supuestos. Hicimos la prueba de Darling. Nuestra hipótesis nula es que existen los datos o que provienen los datos de una distribución normal. Esa sería la hipótesis nula. La alternativa, que no lo provienen. Y como tenemos un p-valor de 0.510 y además observamos que la mayoría de los datos están cercanos a la línea central, entonces a la línea de probabilidad central, entonces nos permite esto deducir que este supuesto se cumple. Con respecto a la varianza, también tenemos nuestra hipótesis nula, donde decimos que todos son iguales. La alternativa, que no lo son, se hace el estudio estadístico con sus respectivos intervalos de confianza y tenemos un valor P de 0.946. Si nosotros hubiéramos puesto primero la velocidad y la profundidad, aquí tendríamos 4 datos en vez de 3, porque son 4 niveles de profundidad, pero lo que nos interesa fundamentalmente es el valor de la prueba de Bartlett, que es 0.946, y con esto confirmamos que la igualdad de varianza se presenta y el supuesto también de este caso se presenta. Finalmente, para la independencia, observamos siempre la gráfica de residuos contra orden de observación. En el ejercicio nos indican que hay aleatoriedad, suponemos que sea así, pero bueno, vamos a pensar que no siempre existe un alto grado de certeza en ese sentido, porque no sabemos si los datos realmente fueron tomados de manera aleatoria. Pero finalmente la gráfica, al no presentar a ningún tipo de patrón o tendencia, nos avisa o nos deducimos o podemos asumir que la independencia de los datos existe y ese supuesto se cumple. Por lo tanto, los factores de la conclusión general, podríamos decir que los factores de velocidad y profundidad son significativos para la respuesta, así como la interacción de ellos. Si lo que se quiere es minimizar el valor, ambos factores deben de manejarse. Aquí, perdón, está mal la palabra. Ambos deben manejarse en los niveles más bajos para cada uno de ellos, es decir, 0.20 para la velocidad y 0.15 para la profundidad. Los supuestos de normalidad, de varianzas iguales y de independencia quedan demostrados, y con esto podemos concluir el ejercicio. Muchas gracias.